Sean más que bienvenidos a este nuevo episodio de Más Valor Inmobiliario. Yo soy Juan Pierre y hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante sobre la parte de las garantías legales que tengo yo como inversionistas al momento de tomar un proyecto de inversión en plano. Vamos a estar hablando sobre qué sucede en esos momentos de retraso, de quiebra de un proyecto o una estafa. Así que no te pierdas ninguno de los detalles que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa súper interesantísimo sobre lo que ustedes siempre me preguntan a mí. Juan, ¿qué hago cuando hay una estafa inmobiliaria? Juan, ¿qué hago cuando hay una quiebra del proyecto? Juan, ¿qué pasa si se retrasa el proyecto? ¿Qué garantías legales yo voy a tener? Y por eso hoy traje este programa para así informarles sobre qué hacer, sobre si pasa esta situación en medio de su proceso de inversión inmobiliaria aquí en la República Dominicana. Y con la ayuda de nuestros aliados inmobiliarios justamente y también legales, Guzmán y Ariza, que es uno de los bufetes de abogados que muchos de ustedes ya lo han atendido, muchos de nuestros clientes han tenido este servicio y hoy vamos a estar hablando sobre este interesantísimo tema del día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, gracias por tenernos aquí para brindarle esta información tan importante a sus seguidores y los clientes. Marian, sobre todo Alfredo y Acheli son nuestros aliados que siempre nos acompañan y le darán ese servicio que tanto ustedes buscan para así tener esas garantías legales. Pero vamos a empezar de una vez con este tema tan interesantísimo porque queremos saber cómo nosotros podemos protegernos de estas estafas, de estos retrasos, de estos movimientos que preocupan tanto a los inversionistas para iniciar este proceso. O sea, la primera pregunta, yo voy a iniciar como hacen mis clientes. Yo tengo clientes, señores, yo sé que muchos de ustedes están ahí, que me saltan así. Mira, yo tengo una lista de preguntas que te voy a hacer. Y la primera pregunta que me hace un cliente es, ¿de qué manera se distingue en un caso de negligencia y de estafa inmobiliaria? O sea, ¿cómo nosotros podemos diferenciar esa parte? Bueno, yo creo que primero debemos empezar por el hecho de que esos casos son la excepción. Exacto. O sea, la mayoría de los proyectos se construyen, puede que tengan retraso, pueden que haya situaciones, pero al final las estafas son la ocurrencia más raras. O sea, no es lo común en el mercado dominicano. Eso es lo que deberíamos de resaltar inicialmente. Segundo, hay que aclarar bien que no por el solo hecho de que un proyecto no llegue a feliz término, no quiere decir que hubo una estafa. O sea, pueden haber muchos factores, pueden haber muchas situaciones. Mariana, si tú quieres aclarar. Por ejemplo, situaciones con los permisos. Puede ser que el desarrollador tuviera una idea de un proyecto y no pudo obtener los permisos por parte del Estado Dominicano y por esa razón quizás el proyecto no se puede desarrollar. Puede ser también que ocurra retrasos en los permisos, puede ser que haya situaciones financieras. Ha ocurrido casos en que los socios del proyecto han tenido malos entendidos y no han podido ponerse de acuerdo en ciertas decisiones y el proyecto entonces termina por no continuar. Sí, o sea, disputas societarias internas que no tienen que ver con... Incluso un caso hasta que puede ser hasta gracioso, pero que también incide, puede ser que uno de los accionistas se divorcie. Y se divorcia, en ese proceso de divorcio, pues se crea una situación tan compleja que no pueda continuar aportando al proyecto y ahí entonces cambia de rumbo. Entonces, esos factores inciden, pero no quiere decir que haya sido una estafa. Es importante señalar que para que haya una estafa, que es un delito penal, debe haber una intención de estafar. Entonces, el proyecto debe nacer con esa intención. Para que haya estafa, debe nacer con esa intención de defraudar a la persona que van a invertir. O que durante su desarrollo también pueda iniciar correctamente y luego darse la naturaleza de la estafa, destinando fondos a otros proyectos, destinando fondos a asuntos personales. Haciendo una normalización de los fondos, o sea, utilizando más los fondos de esto. Y eso es un tema que ustedes dicen, porque entonces entramos a lo que es negligencia y no una estafa. O sea,
todos esos factores que tú mencionaste, ya sea un divorcio, ya sean los permisos, o sea, es una negligencia porque tú como representante de un proyecto tienes que hacer los procesos del lugar. O sea, la debida diligencia para tú concluir un proyecto. Correcto. Y eso muchas veces sucede porque los nuevos inversionistas, que son los primeros constructores, o los constructores, que son los primeros que invierten, se introducen en este negocio pero no saben los procesos que deben de hacer. Sí. Sí, y a veces subestiman las situaciones que puedan darse, subestiman los tiempos del Estado para otorgar un permiso, sobreofrecen situaciones, por ejemplo, no han empezado ni siquiera a hacer movimiento de tierra y ya se comprometen a entregar en 18 meses, por ejemplo, un proyecto grande. O sea, ese tipo de cosas puede ser también por ignorancia. La verdad es que ignorancia o negligencia O incumplimiento. No da lugar a responsabilidad civil en República Dominicana. O sea, independientemente de cuál sea la razón por la cual no se cumple, sea por negligencia o sea por ignorancia, tú puedes ser pasible de ser condenado por daños y perjuicios si tú no cumples. Pero eso no significa que haya una estafa, porque la estafa es un asunto penal, es un asunto criminal. Que hubo una intención de engañar. Exacto. Hubo una intención de hacer un fraude desde el punto de vista del desarrollo. Y como tú dices, por el solo hecho de tú incumplir, no quiere decir que se tipifique el tipo penal del estafa. Exacto. Que es lo que la mayoría de los compradores en proyectos fallidos enseguida van hacia ese término que en muchos casos incorrectamente utilizado. Exacto. Sí, en inglés el scam, y no es necesariamente. Cuando un proyecto sí termina, o sea, básicamente se determina que hubo estafa, que han sido muy pocos los que se han determinado como tal, o que por lo menos que el Estado haya perseguido como de esa manera, la mayoría terminan obviamente encarcelados y los bienes incautados. Esa no es la realidad general, esos son casos muy puntuales, pero lo más común es el tema de los retrasos. Y es un tema que ocurre no solamente en República Dominicana, sino en todo lugar donde haya una construcción, pasan este tipo de situaciones porque inciden demasiados factores. Entonces, ahí con esa parte, ya que mencionas la palabra retraso, ¿cómo yo como inversionista puedo protegerme durante el proceso de retraso? Porque bien sabemos que en los contratos hay penalidades para el inversionista si falta el pago en el tiempo correspondido. Entonces, ¿qué pasa si el constructor se atrasa? Igual como existen penalidades para el comprador, deben existir penalidades para el desarrollador. Lo que sí tenemos que puntualizar es que los contratos de construcción o de promesa de compra-venta, de manera general, incluyen cláusulas para justificar el retraso. Los constructores en eso son estudiados. En eso ya ellos han tenido la experiencia y han incluido y se incluyen, y no hay manera de eliminarlas. Causas que justifiquen el retraso. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Las causas normales de ley, que incluso aunque no lo diga el contrato, aplican, como por ejemplo casos de fuerza mayor, como ocurrió una pandemia, epidemias, que no sean pandemias, pero que sí sean epidemias, que impidan las labores, también lluvias fuertes, porque es una realidad que se está construyendo la intemperie, entonces eso afecta, moja el cemento, moja la arena, moja los materiales, y obviamente es inseguro tener trabajadores cuando está lloviendo. Y nosotros estamos en el Caribe. Entonces tenemos también el tema de los huracanes, y cuando hay temporada ciclónica, y una serie de situaciones. Otras causas que no están digamos, precisamente en la ley, pero que sí incluyen los desarrolladores en los contratos, son el retraso en la obtención de los permisos. Si el proyecto va a ser clasificado por Confotur para exoneraciones fiscales, también se incluye muchas veces eso como parte de las causas que puedan justificar un retraso. Es decir, si el Estado duró 2 años para emitir una licencia ambiental, pues el desarrollador entiende que es imposible que él pueda entregar el proyecto en el tiempo correspondiente, porque esa situación se dio luego de que se firmó el contrato. Escasez de materiales. Exacto. Esa situación también, el tema de mano de obra, que muchas veces afecta especialmente por asuntos migratorios. Entonces, esas situaciones están establecidas en el contrato. Lo principal, entiendo yo como abogado de compradores, es que el inversionista tenga conocimiento de eso. Porque muchas veces no es que no esté de acuerdo en esperar, es la sorpresa.
es que no lo sabía o no lo tenía considerado. Entonces, desde el inicio, cuando nosotros revisamos los contratos con los clientes, se le explica, mire, ojo, o sea, atento a que la fecha de entrega es esta, más un plazo de gracia que usualmente se establece. Generalmente le ponen, pero eso puede cambiar sujeto a estas situaciones. Entonces, si el cliente sabe eso desde un inicio, la experiencia es diferente. Exacto. Cuando el desarrollador luego entonces no está cumpliendo a tiempo, porque cuando le explica, mira, lo que ocurrió fue todos los permisos y demás, ya el comprador dice, ok, ya sabía. Estoy consciente de eso. Está consciente. Y creo que esa es la diferencia. Muchas veces se ofrece una situación, se le vende al cliente algo irreal, no se le explica, y cuando ocurren las situaciones, pues se recibe de manera negativa porque no lo tenía contemplado. Pero si ya lo pueden prever desde un inicio, y se le explica y entienden cuál es la casuística usual de República Dominicana o del área en términos de construcción, que se necesitan en cuanto a permisos, qué sucede normalmente en la construcción. O sea, sí. Hay asuntos prácticos que se le debe informar y que deben estar preparados, como dijo Mariana, para su caso. Sin embargo, hay casos que sí no son justificados, entonces en esos casos, igual como está el mecanismo, o sea, la penalidad contra el comprador, esos contratos deben tener una para el desarrollador. Entonces ahí que entra el rol del abogado de asegurarse que el contrato esté equilibrado, sí, y que haya alguna penalidad para que ejerza también presión sobre el desarrollador. Para que ejecute. Y quería comentar también que en esa parte de los retrasos, fuerza mayor, es muy importante que durante esa etapa de negociación del contrato, de la promesa, se trate de incluir siempre esa comunicación constante entre la constructora y el comprador. Es decir, que en caso dado de que surja un retraso de 3 días, digamos, por lluvias, que siempre se mantenga una comunicación constante de parte del comprador y la constructora, así entonces ya se puede dar una idea de que posterior a ese periodo de gracia existirán quizás unos días adicionales o semanas de retraso para la entrega por esa comunicación que hubo durante el proceso de construcción. ¿Y cómo entonces nosotros, dentro de los contratos que ustedes han visto, qué tipo de cláusulas puede convenir un poco más a lo que es al comprador directamente para ese tipo de situaciones? O sea, ¿cómo ustedes pueden orientar al comprador para que pueda tener una penalización que también se sienta bastante bien? Sí, bueno, como dijo Marian, lo que buscamos es que los contratos sean equilibrados. O sea, si hay una penalidad por el retraso del comprador en realizar su pago, así mismo debe haber una penalidad equivalente. Exacto. En cuanto a porcentaje del constructor por el retraso en la entrega. Entonces tratamos de siempre guiarnos por el equilibrio en cuanto a penalidad se refiere. Y con respecto a cómo mitigar el riesgo versus retraso, siempre recomendamos establecer el pago de los precios de compra según los hitos de construcción. O sea que el cliente, de manera que el cliente vaya haciendo los pagos mientras vaya viendo que el desarrollo se va realizando y que se va materializando. Mencionaste mucho eso, Alfredo, porque justamente nosotros trabajamos mucho con nuestros inversionistas esa parte de lo que es hitos de obra. Podemos profundizar un poquito más sobre esto en una ya asesoría personalizada, dependiendo ya del proyecto que ustedes elijan junto con todos nuestros abogados. Pero el hito de obra es uno de los procesos más fundamentales que pueden proteger tu inversión al momento de tú elegir un proyecto en la República Dominicana. Así que qué bueno que mencionaste esa palabra, porque eso protege mucho el proceso de venta y el proceso de obra con los pagos. Básicamente limita el riesgo, porque a medida que va avanzando el proyecto va pagando, pero si el proyecto se detienen los pagos. Exacto. Y el riesgo del cliente, que es el dinero que va pagando, queda limitado a esa cantidad a ese momento. Y mira, algo que me dijo una cliente justamente esa semana es con el tema del fideicomiso. Yo le mencionaba a ella, el fideicomiso es un instrumento que protege tu inversión, pero no te da garantías en lo que es la construcción del proyecto, o sea, calidades y demás. Entonces, otro instrumento que también puede proteger la inversión es el hito de obra. O sea, dentro del contrato, porque tú lo tienes alineado al proceso de la construcción. Y de igual forma que en caso dado de que no hayan retrasos, digamos, considerables durante la construcción, bajo estas cláusulas de hito de construcción, usted puede, digamos, detener y hacer pagos. Exacto. Entonces, conforme se va desarrollando, más adelante, se continúa la obra, vuelven a iniciar con la obra, pues entonces usted continúa
o vuelve a realizar pagos. Exactamente. Entonces, con relación a lo que es si un proyecto entonces quiebra, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en ese punto de que fueron los factores que tú mencionaste anteriormente? Pero si el proyecto directamente te dice, no, mira, nos fuimos a la quiebra porque, por ejemplo, en pandemia pasó mucho eso, que por eso vemos la nueva cláusula que se introdujo en los contratos, que es el tema del aumento de los materiales. O sea, ¿qué pasa si un proyecto se declara en quiebra? ¿Cómo el inversionista protege su inversión? Bueno, en ese caso, lo que pasa es que muchas veces se dice que está en quiebra, pero no agotan el proceso legal para legalmente estar en quiebra. Entonces, cuando se detiene el proyecto, si esa empresa no se acoge a la ley de reestructuración mercantil, que básicamente es la ley para el proceso de quiebra, entonces el proceso que tiene que hacer el comprador es un proceso normal, como si la empresa no estuviera en quiebra, porque técnicamente no lo está. Okay. Para que pueda llamarse que está en quiebra o reestructuración, debe agotar un proceso que está establecido en la ley de reestructuración mercantil. Que puede ser iniciado tanto por el desarrollador como por los acreedores, dígase los compradores. Exacto. Entonces es una opción que si el desarrollador que se presume que quebró no ha iniciado ese proceso, una opción es que el comprador o los compradores inicien ese proceso. ¿En qué consiste ese proceso? O sea, de manera muy resumida, se apodera un tribunal que va a verificar cuál es la situación de esa empresa, se designan liquidadores, se designan administradores, expertos en el área, van a verificar cuál es la situación de la empresa, cuáles son los activos que tiene, cuáles son las deudas que tiene. Ver si hay posibilidad de reestructurar, exactamente, es decir, de que continúe, de reencauzar el proyecto. O si hay que liquidar. O se liquida. O sea, hay dos opciones. Entonces, en la liquidación, entonces el inversionista recupera sus fondos. Si hay activos, si existen activos para ser liquidados. O sea, y lo que sea que se recupere, entonces, según la ley, según el procedimiento, se divide. Y en ausencia de un proceso de quiebra, es simplemente el primer demandante que logra ejecutar los bienes que existan. Exacto. Que puedan recuperarse. O sea, ahí es interesante analizarlo caso por caso. Exacto. Para ver cuál es la vía más conveniente, dependiendo del momento en que el cliente quiere iniciar las acciones legales. Y siempre está la opción de incluir en esa etapa de negociación, de que si el proyecto ha sido detenido sin ninguna notificación de fuerza mayor, pues una fecha límite, digamos, para que el comprador tenga la opción también de terminar ese contrato. Sí. Así que casos siempre se pueden analizar y proteger al comprador. Sí, justamente yo mucho en los contratos de los inversionistas que ustedes establecen eso mismo, puntos de finalización de ciertas cosas, sobre todo el tema de los permisos, porque bien ustedes saben que aquí en República Dominicana los permisos no se entregan todo en el momento. Entonces ustedes establecen esas mismas fechas para que se puedan establecer esos tipos de permisos. Y con relación a esa parte de los permisos, ¿cómo determinamos qué permiso puede ir saliendo y a qué tiempo ese plazo puede ser efectivo para tener todos los permisos de un proyecto? Todos los proyectos inmobiliarios del tipo que manejamos son básicamente el mismo tipo de permisología que requiere. O sea, tú empiezas por ayuntamiento, luego vas a turismo, ya puedes empezar turismo medio ambiente al mismo tiempo, y luego entonces cuando hayas obtenido nivel de esos permisos, puedes ir a MIBET para la licencia de construcción. Okay. Pero en general, un proyecto puede durar entre 8 meses, 10 meses, un año. Por ejemplo, si no tiene Confotur, en obtener sus permisos finales con su licencia de construcción definitiva para empezar a construir. Ese es el plazo estimado usual. Obviamente, hay proyectos que empiezan la obra con permisos provisionales de inicio de obra de MIBET, que no es la definitiva, y por eso pueden ir iniciando con cierto trabajo. Okay. Pero eso depende de cada proyecto. Ahí también entra la diligencia que hacemos al inicio del proyecto.
Así. Entonces, si hacemos una debida diligencia, y quizás ustedes le explicaran cómo podemos hacer una debida diligencia efectiva junto con un abogado, obviamente, de la mano. O hay clientes que me han pasado que son españoles, o que son puertorriqueños o de Estados Unidos, que quizás quieren un abogado de allá, pero no conocen las leyes y los procesos de cómo se hace la debida diligencia aquí. ¿Cómo se hace una debida diligencia a día de un abogado que es República Dominicana? Para evitar esa parte de que hablábamos. Bueno, el problema con ese tipo de situaciones es que cada jurisdicción tiene sus propias reglas. O sea, un abogado en Miami no conoce la realidad ni legal ni práctica del mercado inmobiliario dominicano. Es totalmente diferente. Allá hay una seguridad en cuanto a, desde el punto de vista registral, que es muy difícil entrar en algún tipo de situación versus la realidad dominicana, donde tú tienes, por ejemplo, que contratar un agrimensor. Sí, tenemos un título, pero vamos un poco más allá y verificamos con un agrimensor que no haya problemas de superposiciones parcelarias, que no haya derecho de tercero y ese tipo de cosas. En cuanto a los temas de permisos también, es algo que es muy diferente con otras jurisdicciones, que pueden ocurrir retrasos, que pueden haber contingencias ambientales, que pueden interferir con el desarrollo normal del proyecto y que no le den la licencia ambiental o que se le reduzcan el tamaño del proyecto por ese tipo de contingencia. Y ese es el tipo de servicio que nosotros como abogados expertos en materia inmobiliaria y de permisología también, porque como Marisa tiene un departamento regulatorio que maneja proyectos y temas de permisos, Confotur, asuntos medioambientales en todo el país, que es el extra que nosotros como bufete y abogados inmobiliarios le ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, en ese punto, yo quiero que ustedes hablen un poquito ya de ustedes. ¿Qué hace Guzmán Marisa para que el cliente se sienta a gusto con los servicios que ofrece? ¿Cómo ustedes pueden defenderlo ante cualquier situación que se pueda presentar en un proyecto? Y esa parte de poder trabajar junto con ustedes para investigar ese proyecto y tomar una decisión final, junto con nosotros, los asesores inmobiliarios. Damos un acompañamiento desde el inicio, es decir, recomendamos siempre que antes hasta de reservar una compra, que se acerquen a nosotros, que nosotros podemos dar una asesoría sin ningún tipo de compromisos antes de su reserva. Ya luego que han hecho la reserva, que están acompañados usualmente de un broker, bueno, pues entonces nos encargamos del proceso de debida diligencia que antes he comentado, del proyecto, de investigaciones del título, de la sociedad, que todo se conforme. Entonces más adelante también daremos esa asesoría continua durante la revisión de esa promesa de compraventa, que es el documento más importante que va a regular esa transacción, esa inversión, hasta la etapa final de entrega del proyecto. Es un punto importante que mencionó Acheli, el hecho de que hay una percepción de que, en la realidad, de que muchos adquirientes deciden no contratar abogados al inicio del proceso de compra, dígase reserva promesa, pensando que eso es un aspecto muy preliminar, cuando aquí en República Dominicana, por la razón que estamos conversando ahora mismo, de todas esas verificaciones que hay que hacer, la promesa de venta es el contrato que va a regular toda la vida de tu adquisición. Ahí va a estar regulada los aumentos de precios de materiales, la fuerza mayor, que hay que hacer cuando ocurre una fuerza mayor, si hay una obligación de reporte, los retrasos, las penalidades, cómo se va a rescindir, qué van a percibir de vuelta en caso de una terminación. O sea, todo está regulado en ese documento. Por lo que ya el contrato definitivo es puramente formal, es una formalidad para un traspaso. Pero ya usted ha pagado todo su dinero a lo largo de esa relación contractual con su desarrollador. Y son 2 años que tú no sabes lo que va a suceder. Exacto. Que deben tener una promesa que resguarde todo el proceso de correctamente. Entonces, lo que decimos es, le conviene mucho más contratarnos desde el principio. Como dijo Acheli, en la reserva, sin compromiso le asesoramos. Hasta que no haya una aceptación de una oferta, no le vamos a cotizar ni mucho menos. Porque en cuanto a costo, los honorarios van a ser lo mismo. Si usted me contrate ahora, que me contrate en un año o un año, entonces déjese asistir durante ese año de relación. Exactamente, eso es lo que le digo al cliente. Oye, al final tú vas a necesitar una
persona que esté para acompañarte al momento de la transferencia inmobiliaria? O sea, ¿dónde vas a estar? Claro. Y contar con un equipo tan grande como los Exacto. asesores inmobiliarios, pero asimismo departamento de litigios, si pasa, si es necesario, asesoría fiscal, si usted necesita una planificación fiscal, con sus asesores de su país. Si necesita formar una sociedad o si tiene una estructura patrimonial en el exterior y quiere encajarla bajo una estructura societaria local, si quiere optar por uno de los diferentes tipos de residencias que ofrece República Dominicana, las que tienen ventajas fiscales o no, dependiendo de su situación. Bueno, y básicamente nosotros somos una oficina completa de servicios. Tenemos 10 oficinas en el país, ubicados estratégicamente en los lugares donde hay inversión extranjera. Por tanto, donde el cliente está, también estamos nosotros. De manera que muchas veces los clientes quieren tener una presencia más cercana y por eso nosotros en la zona este tenemos 4 oficinas. Esta en Capcana, una en Bávaro, una en Casa de Campo y una en el centro de la Romana. Oficinas en Santo Domingo, Sosúa, Las Terrenas, Las Galeras, que es una que acabamos de abrir recientemente. Cabrera. En Cabrera también. De manera que donde hay inversión extranjera podemos estar ahí para poder ofrecer este servicio de manera más personal con el inversionista. Exacto. Además que somos una oficina con una trayectoria de 98 años, Sí. que cumplimos este año. Y obviamente en cuanto a reputación y confianza, eso es algo, un extra que le damos en comparación con en comparación con otros abogados individuales que no tienen tanto una estructura de soporte tan grande que le pueda Sobre tu asistir. experiencia. Exacto. Porque mira, algo que me pasa mucho es que me buscan abogados que son penalistas. Entonces, abogados penalistas en este proceso no va a entrar porque no va a haber ni quiebra, no va a haber estafas y no va a haber atrasos. Entonces, aquí lo que estamos trabajando es un derecho inmobiliario que tiene una experiencia ya en lo que pasa en el sector y en lo que puede suceder, porque ya tienen previstos por otras situaciones que quizás han vivido. Claro. ¿Qué puedo colocar yo aquí en este contrato que proteja esa inversión de usted, inversionista, que quiera hacerlo aquí en República Es Dominicana? lo mismo, usted tiene un problema del estómago, usted no va a ir a donde un estomatólogo o donde un... O sea, es lo mismo, en el derecho hay diferentes ramas y cada quien se especializa y es a esos profesionales donde el cliente debe acudir para protegerse como es debido. Y más en un país donde él, que en muchos casos es el caso de los clientes nuestros, donde él no conoce ni el sistema legal, ni cómo funciona el sistema registral, tema de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí, qué bueno que mencionaste esa parte, para la parte final de este episodio, es con relación a esa recomendación final que le quieren dar a esos inversionistas nuevos que nos están viendo, basado en las experiencias que ustedes han vivido, ya si tuvieron una experiencia sobre una quiebra, si tuvieron una experiencia sobre retrasos, basado en esa experiencia, ¿qué recomendación ustedes le pueden dar a los inversionistas nuevos que nos están viendo? Bueno, la principal recomendación es asistirse por abogados al momento de iniciar la inversión, por lo que comentaba anteriormente de que se pueda entender cuál es el contrato que tiene de frente. Manejar un poco las expectativas del inversionista. Nosotros somos aliados estratégicos del inversionista y entender cuál es el riesgo que se asume, porque en un proyecto en construcción siempre hay un riesgo, sea la empresa más sólida posible. Siempre puede haber un riesgo porque es algo que se va a desarrollar en el tiempo. Entonces es importante que el cliente entienda, tenga claras las expectativas y qué puede pasar, ¿verdad? Y que haya un escenario posible en cada posible, o sea, que haya una solución para cada posible escenario. En ocasiones anteriores nosotros hemos tenido clientes cuyos proyectos han estado retrasados y el cliente ha optado por reclamar el dinero de vuelta y nosotros le hemos asistido en esa conversación con el desarrollador y se le ha canalizado ese reembolso y el cliente ha quedado satisfecho en el sentido de que decidió no continuar por esa vía, pero ha recibido su inversión de regreso. Sí, es importante. Y se neutraliza ahí el riesgo, ¿verdad? También en cuanto a los tiempos. No es lo mismo estar solo en una adquisición y darse cuenta de lo que está sucediendo ya cuando no hay nada que buscar y ya el desarrollador no tiene medio para devolver. Cuando se está acompañado de una firma como nosotros,
si existe información, nosotros se la trasladaremos a ellos y podemos actuar a tiempo. Exacto. O no por lo menos actuar a tiempo, sino que él va a poder tomar una decisión en lo más temprano posible, para decir si continúa tomando su riesgo o si opta por terminar el contrato y recibir su inversión. Exacto. O sea, muchas veces los retrasos han generado mucha plusvalía. Entonces, eso es una forma también de tú observar la situación, dependiendo, hay que entender cuál es la intención del inversionista, donde tú tienes un proyecto que porque se retrasó, el apartamento que tú reservaste en $200,000, ahora cuesta $450,000 y se ha retrasado un año, pues tú haces cálculos. ¿Dónde tú ibas a conseguir esa cantidad de beneficios? O sea, no había manera de que tú consigas interés bancario. Y posiblemente ese cliente no está consciente de eso. Exactamente, ¿no? Y que también, por ejemplo, si él decide tomar dinero de retorno y entonces invertirlo en otro proyecto, le va a salir mucho más caro porque ya la plusvalía el costo de reemplazo va a ser más alto. Mucho más alto. Es correcto. Entonces, a veces explicarle esa realidad al cliente que nos ha pasado, que está molesto porque está retrasado y es entendible esa frustración, pero al mismo tiempo hay que ser objetivo y analizar desde el punto de vista financiero, eso es matemática. Entonces, si mira, tú puedes esperar 6 meses más y te va a ganar $100,000, o tú puedes recibir tu dinero de regreso, estoy seguro que el desarrollador te lo va a querer devolver. Enseguida. Y te lo va a revender. Y vender los apartamentos. Exactamente. O tú esperas un poco más. Y entonces muchas veces han decidido, bueno, verdad, déjame yo esperar. Crear conciencia. Sí, hay que crear conciencia porque no todo es una estafa, no todo es negligencia, no todo es un litigio. Entonces muchas veces hay muchas personas que tienden a ir directamente al pleito. Y nosotros somos más de buscar soluciones primero, de ver qué podemos hacer. Sí, porque también el proceso de tú declinar de un proyecto es un proceso que puede tardar un par de días. Sí, que sí, también te va a atrasar a ti tomar una decisión para una futura inversión. O sea, que todo se que medir. Finalmente, que esa cercanía que tenemos nosotros con los desarrolladores, conocemos la mayoría de desarrolladores, no siempre significa que le vamos a decir continúe con la compra. Si consideramos que durante la debida diligencia hay información o documentación faltante o que digamos que no es muy buena opción continuar, pues también se le indicará al inversionista y siempre se le dará una información clara, concisa sobre esas investigaciones y sobre los resultantes de esa debida diligencia. Es decir, que nuestro trabajo podrá llegar a ser positivo, un cierre positivo, o también, digamos, no recomendamos continuar, o estos son los riesgos de hacer esta compra-venta, que ha pasado mucho. Exactamente. No, como dijo Chely, también tenemos muchas veces la ventaja de que en razón del volumen de clientela que manejamos, ya tenemos contratos Humán Ariza con tal proyecto, contratos Humán Ariza con el otro proyecto, y ya esas cláusulas están básicamente prenegociadas para ese nuevo cliente. O sea, no tenemos que sentar desde cero a ver un contrato como lo haría un abogado que no tiene una relación o que no está en la zona, que no tiene una relación con ese desarrollador. Exactamente, que ya es muy fácil que se lo aprueben en esa parte. Correcto. Mira, nosotros también, para que ustedes sepan, nosotros como agencia inmobiliaria hacemos una investigación previa también a los proyectos, pero de todos modos siempre dirigimos a los clientes a los abogados, porque nosotros hacemos una investigación y te lo decimos, pero no solamente quiero que tú confíes en mi palabra, sino que confíes en la palabra de expertos en la materia que puedan darte la veracidad de lo que estamos diciendo, porque al final nosotros, cuando ustedes como clientes me están viendo a mí, entonces si me ven a mí y el desarrollador está haciendo algo que no es lo correcto, a quien ustedes van a llamar es a mí. Entonces yo tengo que hacer primero una investigación legal del proyecto que estoy ofreciéndoles y entonces dirigirlo a los abogados para que así puedan certificar y hacer el proceso de forma correcta. Señores, para mí ha sido un gran placer hablar con ustedes sobre este tema que es muy importante y que yo sé que va a alimentar a todos los inversionistas que están viendo este programa. Así que nos vemos en un próximo episodio, así que ya saben, suscríbanse, denle la campanita, aquí abajo comenten si necesitan tener una asesoría personalizada, ya sea con uno de los abogados de Guzmán Ariza, con uno de nosotros, y cualquier pregunta la podemos resolver por estas vías. Nos vemos en un próximo programa. Bye.